Primeramente se marca con el compás. Con el compás, la forma de la costura y la forma de una raya para la costura y otra raya para el corte. Ahora ponemos la cuchilla, llamando por los sitios en la chaveta. La chaveta y vamos a cortar el cuero por la raya que habíamos hecho para el corte. Ya tenemos una pieza cortada por esta misma. Pues ya dejamos el patrón y ya cortamos esta. El guarnicionero va recortando las diferentes piezas, que cosidas entre sí formarán la polaina. Especial atención requiere la composición de cueros, en los que Manuel coserá una cremallera. Esto entra la cremallera aquí, le damos un cortecito aquí y entra aquí la cremallera. Estas dos partes van a cortar y entonces la cremallera va aquí metida. Ajá. Vamos, ahora hacemos esto. Hasta ahí. Ahora damos la vuelta y hacemos la misma operación. Ajá. Ponemos aquí la cremallera y ahora pues le ponemos esto aquí en lo alto de la cremallera y se queda esto aquí. Tenemos que cortar una piececita para ponerla aquí, 2 centímetros ahí y otros 2 aquí. La pieza que cortamos es para tapar la cremallera. Eso es una carterilla, entonces llamo una carterilla tapando la cremallera. Y ahora pues hacemos la misma operación, tenemos que sacarle la misma mueca que hemos hecho aquí, la tenemos que hacerla aquí, sin salirnos de la raya. Esto lo hacemos una línea para las costuras. Esto se llama una pata cabra hecha casera. Ay, esto. Vamos a rebajarlo porque si no luego, como esto va vuelto, para que el material no sea muy gordo. Esto se llama una chaveta de rebajado, de corte, como le queramos llamar. Pero su nombre verdadero es una chaveta. Esto lo raspamos un poquito porque no tiene grasa y entonces la grasa no se lleva bien con el pegamento. Para la cremallera no se vea ni por uno ni por otro, verá lo que vamos a hacer. Le quitamos a esto la grasa que esto tiene. Esto va pegado otra vez, ¿ves? Esto lo ponemos aquí. Manuel une las piezas en la máquina de coser. Por las características de la polaina, es esta una operación que tiene que ir haciendo con cada una de las nuevas uniones de cuero. Esto está ya, por ahora sí. Ahora vamos a pegar las dos partes para unirlo. Esto es para no salirnos de esta rayita. Y es por donde van las costuras. Ahora lo vamos a poner aquí otra vez en lo alto una de la otra. Ahí así. Ahí así. Aquí así.
Ahora de aquí nos vamos a la máquina otra vez. El guarnicionero cose en la máquina las dos partes que forman la pantorrilla de la polaina. El rebaje desengrasado de los bordes y la marca de la pata de cabra sirven de guía para la costura. Ahora vamos a recortar esto. Esto, lo recortáis bien recortadito. Primeramente lo vamos a dar los golpecitos para que se asiente la puntada. Aquí hacemos la misma operación que en el otro lado. Con cuidadito de no irnos a los hilos. Ahora voy a abrir esto, la polaina, la voy a abrir. Le voy a meter la horma para irla remachando un poquito y irla dejando en su sitio. Esto lo ponemos así, la madera la ponemos aquí y ahora esto lo cogemos así. Aquí sí, cogemos el martillo. Ahora volvemos la pieza. Y empezamos por el mismo sistema de ponerlo otra vez como lo estábamos haciendo por el primer golpe. Esto hacemos así. Esto hacemos así. Vamos a ver si esto se queda bien, si esto se queda mal, a ver cómo se queda esto. Yo pienso que sí. Y ahora, esto aquí ya está todo terminado. Esto ya está terminado, pues esto ya engrasarla y ponerle su ribete. Aquí, poner su ribete aquí bien puestecito y ya está. Voy a cortar la pieza de arriba, la última de arriba ya, la que cierra el cierre de la polaina. Por aquí así, así. Ahora después esto cortado, que no sea muy grande, porque muy grande se queda muy feo. Hacemos así con el compás, que pasado tenemos. Hacemos así. Esto va a señalar para sacar la pieza, porque ahora la pieza la sacamos exactamente igual que está esto. ¡Hala! El cierre de la pieza es una tira de cuero, cuya función consiste en reforzar la parte superior de la polaina, al tiempo que embellece su acabado. Ahora esto lo ponemos aquí. Después de pegado, Manuel asegura la base del ribete con la aguja y el hilo de la máquina de coser. Ahora vamos a remachar otra vez las costuras para que se quede asentado igual que por la parte interior. Tenemos un lado. Ahora le damos la vuelta aquí. La volvemos a poner como otra vez. Pues vamos a ponerle los ribetes. Esto ya nos sobra por aquí. Ahora ya vamos a cortar los hilos, vamos a amarrar aquí un poquito para que nunca los hilos, porque con el roce del monte y con las cosas esas se pueden salir y ahora quedaría eso muy feo. Ahora vamos a cortar el ribete. Una tira de badana, piel curtida de carnero u oveja, es el material que utiliza el guarnicionero para los ribetes. Esa es la parte de abajo. Ahora vamos a ver lo que hay aquí arriba. Ahora de aquí nos vamos a la máquina otra vez. A coser los ribetes, que es lo que nos falta. Ahora. Las costuras de los ribetes quedarán disimuladas con la propia badana, que se asienta a golpes de martillo. Ahora viene la parte de arriba, el ribete de la parte de arriba. Ahora volvemos aquí y le echamos otro punticito aquí.
para que se quede más gracioso todavía. Cortamos esto así. ¡Hala! Hasta allá habíamos llegado. Ahora le vamos a poner una hebillita a esto. Por ahí. Los últimos accesorios que completan la polaina son la correa del boto y su correspondiente hebilla. Manuel prepara la correa del mismo cuero, esforzándose en cuidar los detalles. Esto se llama un rebataborde. 1, 2, 3 y este 4. Esto por aquí se quedará la cosa así. Lo metemos otra vez aquí por su sitio. Y ahora pues le ponemos la cabeza de remache. Lo llevamos aquí a la máquina. Lo ponemos ahí y ahora hacemos así. Hacemos así, patapum. Y ya está el remache puesto. Y abrochamos nuestra hebilla. Ahí. Y ahora esto se queda aquí. Ahí. Y esto ya, ¿ves? Eso se queda chicharrado. Ahora le vamos a poner esto, una tirita aquí, para que se quede más gracioso todavía. Ahí. Entonces le vamos a hacer esto. Ahí. Otro más le queda esto. Ahora lo vamos a poner por aquí. Los flequitos estos. ¡Hala! Están vistos. La trabilla es el remate final, una tira de cuero que, atravesada por debajo del pie, sujeta la polaina. La corrilla. Primeramente vamos a coser la hebilla. Coser la hebilla donde se ajusta la tira de cuero de la trabilla es la tarea que termina el trabajo. Bravo. Ahora esto tiene una forma de engrase. Esto, si el pelo, para donde vaya el pelo, hay que engrasarlo. Esto no se puede engrasar así. Esto, para donde vaya el pelo, hay que engrasarlo. Porque entonces, si no, esto se quedaría el pelo espeluñado así, de una forma que no me veas cómo se quedaría esto. Esto se engrasa así. No es como ya coge el ribete y ya lleva otro color. Esto se engrasa con grasa de caballo. Esto se engrasa con grasa de caballo. Este es el último retoque ya del cuero, de la prenda que hacemos, ¿no es? Ya tiene eso tiene otro color. Cuando esto le demos nada más que otro par de manitas como las que yo le he dado, esto se queda precioso. Esto está terminado ya totalmente. Esto ya aquí no le podemos decir más nada. Las polainas forman parte de una gran variedad de artículos de cuero que Manuel Contreras elabora en su taller de Navas de la Concepción. Fajones, sillas de montar, bolsos, una producción en la que el artesano demuestra la maestría de quienes dominan las ocupaciones habituales de la guarnicionería. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.